Lleva tiempo haciendo algo. Llevo 3 horas esperando al autobús. Llevo estudiando español 3 años. Una estructura muy típica. Llevar más gerundio más el tiempo. Cambia la posición del gerundio y el tiempo. Llevo 1 año hablando español. Llevo hablando español 3 años. Seguir las instrucciones. Normalmente el verbo seguir es sinónimo del verbo continuar, ¿verdad? Yo sigo mi camino, yo continúo mi camino, sigo estudiando español, continúo estudiando español. Pero, en este caso, seguir las instrucciones no se puede sustituir con continuar las instrucciones. Seguir las instrucciones se puede sustituir con obedecer las instrucciones. Obedece estas instrucciones y te librarás de la adicción. Te gustaría forma en el tiempo condicional, el tiempo potencial del verbo gustar. Me gusta, te gusta, le gusta. Me gustaría, te gustaría, le gustaría. Si es una acción, va con infinitivo, que te gustaría hacer con tu vida. Si es un objeto, usamos te gustaría este libro, te gustarían estos libros, porque como sabemos el verbo gustar lleva como sujeto no a la persona, sino al objeto que nos gusta. Una cosa es encontrar algo y otra cosa es encontrarse con algo. Si decimos encontrarse con algo, muchas veces tiene la idea de sorpresa. Me encontré con una cosa que no esperaba, no lo tenía planeado. Encontrar sin pronombre es más neutro. Él encuentra una corona. Hay una corona allí, él llega y simplemente ve la corona. No parece que esté muy contenta. Verbo en subjuntivo. Puedo decir, me parece que está contenta, no me parece que esté muy contenta. Como sucede con los verbos de opinión, el verbo parecer, negativo, muchas veces se usa con subjuntivo. No parece que sea una buena idea. Frente a parece que es una buena idea. Parece que es una buena idea. Llevar a alguien a algún lugar. ¿Qué es eso de llevar a alguien a algún lugar? Significa dirigir a alguien hacia un lugar. Obviamente puede ser físicamente. Yo llevo al bebé al parque en mis brazos. El bebé va conmigo, no tiene opción. Cuando hablamos de llevar a un adulto, muchas veces es simplemente acompañar al adulto. Quizás si es una persona que está enferma o es mayor, podemos ir del brazo, ir de la mano con esa persona. Acercarse al chico que está jugando. El hombre se acerca al chico que está jugando. ¿Cómo podemos sustituir ese se acerca al chico? Se aproxima al chico. El hombre va hacia el chico que está jugando al baloncesto. Es esa idea de acortar la distancia con el objetivo, ¿verdad? Nos acercamos al objetivo en el sentido de que vamos llegando al objetivo. Vamos acortando la distancia hacia el objetivo. En la esquina de la tienda hay un hombre sentado. Podemos decir en el rincón, en un rincón de la tienda hay un hombre sentado. Eso es la esquina, donde confluyen, donde se juntan dos paredes. Se crea un rincón y se puede hablar de esquina. Esquina muchas veces se utiliza en el exterior. Normalmente rincón se usa prácticamente con exclusividad en el interior de un edificio, de una sala, mientras que esquina se puede usar en el interior y también en el exterior.
De hecho, se dice la esquina de dos calles y no se dice el rincón de dos calles. Eso no es correcto en español. ¿Cuál es la diferencia entre irse al parque e ir al parque? La diferencia es que con el pronombre se enfatizamos la salida, el dejar un lugar. Me voy significa abandono el lugar donde estoy. Enfatizo la idea de salir. Puedo decir voy al mercado o me voy al mercado. Simplemente, en el caso del me voy, quiero enfatizar que salgo. Y por eso, cuando están dos personas en una sala, si tú y yo estamos en una sala, yo puedo decir simplemente me voy. ¿Qué significa? Salgo. En cambio, sería extraño decir voy. ¿Por qué? Porque voy exige de alguna forma un destino, mientras que me voy remarca, intensifica la idea de salir, simplemente. Aquí tenemos otro uso del verbo encontrar. Encontrará la manera de ser feliz. Obviamente no en el sentido físico, sino en un sentido más abstracto, más inmaterial. Sustituto de la manera, sinónimo de la manera, encontrará la forma de ser feliz. Verbo servir. Literalmente, el camarero sirve la comida. Perfecto. Pero tiene también esa idea de función. Esto me sirve, esto no me sirve. Esto es útil para mí, esto no es útil para mí. Tenemos dos veces el verbo servir. En el primer caso, tiene una idea más práctica, para lo que realmente puede servirle, para lo que realmente puede ser útil para él. Y en el segundo caso, tenemos esa idea de servicio, esa idea de que de alguna forma lo superior es en este caso, o debe ser en este caso, el hombre y no el teléfono. Quien debe decidir es el hombre y no el teléfono. La adicción es precisamente lo contrario. La cosa a la que estamos adictos decide y nosotros servimos. Mientras que lo que defendemos aquí, lógicamente, es que la cosa está a nuestro servicio. Nosotros usamos, nos servimos de la cosa para lo que consideramos necesario. Este hombre lleva mucho tiempo preguntándose ¿por qué estoy adicto al teléfono móvil? ¿Qué puedo hacer para eliminar esta adicción? De repente recibe un mensaje que le dice: sigue las instrucciones y te librarás de esta adicción. ¿Ves las escaleras a tu izquierda? Sube esas escaleras despacio y pensando en qué es lo que realmente te gustaría hacer con tu vida. El hombre sube las escaleras una a una. ¿Qué encuentra en el piso primero? Encuentra una corona. Mira su teléfono y el mensaje continúa. ¿Ves esa corona que está en el suelo? Toma la corona en tus manos, sal a la calle y busca a una persona que trabaja al servicio de los demás. El hombre ve a una mujer bombero que le mira fijamente. No parece que esté muy contenta, pero es una persona que trabaja al servicio de los demás. El hombre se acerca a la mujer bombero, le entrega la corona y la mujer le lleva a un parque que está cerca de allí y le indica que se acerque al chico que está jugando al baloncesto. El hombre se acerca al chico que está jugando al baloncesto y éste le toma del brazo y lo conduce a una tienda.
le indica que entre en la tienda, ya que está abierta. El hombre entra en la tienda y en la esquina de la tienda hay un hombre sentado. Un hombre con barba blanca, pelo blanco gris, que le mira, le sonríe, le dice que se siente a charlar con él. Este hombre le explica que si realmente lo que quiere en su vida es jugar al baloncesto, pasarlo bien, divertirse, hacer deporte, lo que tiene que hacer es salir a la calle, irse al parque, tirar el teléfono móvil temporalmente a la papelera y jugar al baloncesto con los chicos del barrio. Si hace eso todas las semanas, encontrará la manera de ser feliz y de usar el teléfono móvil para lo que realmente puede servirle. Y de esa forma, el teléfono servirá al hombre y no el hombre al teléfono. Este hombre lleva mucho tiempo preguntándose ¿por qué estoy adicto al teléfono móvil? ¿Qué puedo hacer para eliminar esta adicción? De repente recibe un mensaje que le dice: sigue las instrucciones y te librarás de esta adicción. ¿Ves las escaleras a tu izquierda? Sube esas escaleras despacio y pensando en qué es lo que realmente te gustaría hacer con tu vida. El hombre sube las escaleras una a una. ¿Qué encuentra en el piso primero? Encuentra una corona. Mira su teléfono y el mensaje continúa. ¿Ves esa corona que está en el suelo? Toma la corona en tus manos, sal a la calle y busca a una persona que trabaja al servicio de los demás. El hombre ve a una mujer bombero que le mira fijamente. No parece que esté muy contenta, pero es una persona que trabaja al servicio de los demás. El hombre se acerca a la mujer bombero, le entrega la corona y la mujer le lleva a un parque que está cerca de allí y le indica que se acerque al chico que está jugando al baloncesto. El hombre se acerca al chico que está jugando al baloncesto y éste le toma del brazo y lo conduce a una tienda. Le indica que entre en la tienda, ya que está abierta. El hombre entra en la tienda y en la esquina de la tienda hay un hombre sentado. Un hombre con barba blanca, pelo blanco gris, que le mira, le sonríe, le dice que se siente a charlar con él. Este hombre le explica que si realmente lo que quiere en su vida es jugar al baloncesto, pasarlo bien, divertirse, hacer deporte, lo que tiene que hacer es salir a la calle, irse al parque, tirar el teléfono móvil temporalmente a la papelera y jugar al baloncesto con los chicos del barrio. Si hace eso todas las semanas, encontrará la manera de ser feliz y de usar el teléfono móvil para lo que realmente puede servirle. Y de esa forma, el teléfono servirá al hombre y no el hombre al teléfono.